vamos a dedicar unos minutos para explicar los conceptos básicos que involucran todo el tema de la inteligencia artificial, pero nos vamos a bajar a unos subconjuntos de conceptos que son importantes. Esto no es, es medular, pero no es un tema que aplique directo, o sea, que sea un requisito entenderlo, pero si lo logramos entender, si yo logro explicarlo, a usted le va a servir porque cuando tenga que analizar herramientas se va a dar cuenta de todo lo que puede lograr. Entonces, vamos a ver estos conceptos. Estos son los siguientes. Conceptos intersectados en la inteligencia artificial. Todo empieza en este círculo más pequeño que se llaman neural networks o redes neuronales, que son en el fondo el mecanismo que no son algoritmos, sino son donde ocurren las predicciones de lo que se necesita detectar. Por ejemplo, un ejemplo de una red neuronal con mucha facilidad es una neural network, es la conversión de Celsius a Fahrenheit. Fahrenheit. ¿Ok? Todos sabemos que existen unas escalas que son para medir la temperatura. Uno es Celsius, otro es Fahrenheit. Una red neuronal lo que recibe es una entrada, entiéndase 1 grado Celsius, y ella va a responder con una salida. Yo no sé cuál sería, vamos a ver aquí, vamos a abrir es decir, conversión Celsius o Fahrenheit. Ah, miren, Fahrenheit. Entonces yo le digo 30 grados Celsius son 86. Entonces, ¿okay? Conversión Celsius to Fahrenheit. Entonces ya sabemos que la entrada es 30 y él devuelve 86. ¿Ok? Ahora, la red neuronal tiene que ser entrenada. Es decir, necesitamos muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, yo le digo que ya sabemos que eso es lo que es 30, pero 40, ¿cuánto sería? 40 es 104 y 50, 122. Entonces, yo entreno a la red diciéndole que 40 es 104 y que 50 es 122. Una red neuronal, un programa de computación, un programa, lo que haría es crear un algoritmo sabiendo cómo convertir. En cambio, una red neuronal lo que hace es que convierte sin saber el algoritmo y él es el que descubre el algoritmo. Para hacer que una red neuronal funcione, necesita muchísimas entradas de esto. A estas entradas le llamamos aprendizaje. Ahora, este es un ejemplo muy básico. Las redes neuronales tienen una forma. Vamos a ver si aquí tengo alguna. Ok, me parece que aquí tenía una figura, pero bueno, esas se las paso después. Y entonces, esta es la red neuronal que lo que hace es que recibe parámetros de entrada o el dataset, mucho de esto, mucho entrenamiento, y entonces él, sin decirle el algoritmo, él detecta el algoritmo a partir de las entradas y las salidas, es decir, tiene entradas y salidas. ¿Ok? Luego de eso lo que viene es precisamente lo que llamamos el aprendizaje o llamamos el deep learning, que son el concepto en el cual se hacen
se hacen experimentación, laboratorios de aprendizaje, y básicamente a través del aprendizaje profundo de las redes neuronales es que empiezan a afinarse los algoritmos. Por eso la interpretación de texto, por eso es que podemos crear imágenes a partir de texto, podemos crear videos y podemos crear música a partir de las redes neuronales que entienden el lenguaje. Cada uno de estos, obviamente, si reviso el texto, ella me va a dar la definición, pero para efectos de lo que ando buscando, es que quiero que vean que todo nace a partir de la red neuronal y luego vienen estadios de aprendizaje que son sumamente valiosos y estadios de machine learning en el cual la máquina ya ahora sí, de alguna manera, deja de evaluar las entradas y empieza a aprender sola, empieza a crear muchísimos patrones. Por ejemplo, en un dataset de estos, yo aquí metí dos es muy poco aprendizaje. Pero cuando yo tengo un aprendizaje profundo y le enseño a la red neuronal cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, él encuentra el patrón, encuentra el algoritmo. Y entonces después de ese encontrar, ya yo puedo hacerle preguntas de números que ni siquiera he agregado. O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, ¿qué pasa si es 1 Celsius? 1, 33.8. Y entonces la red neuronal empieza a entender que hey, este es un límite. Y cero es 0,32. Caramba, aquí hay un límite. Cuando es 0 es 32. Cuando es 2, 35. Cuando es 3, 37. Entonces él empieza a sentir el cambio. Él dice, cuando es 2, 35. Cuando es 3, 37. Cuando es 4, hey, como que está saltando de 2 en 2. ¿Será? 39. 5, 41. No fue de 2 en 2, fue de 8.8. 6, 7. Entonces empiezo a entender un patrón. Eso se llama aprendizaje profundo, lo que acabo de hacer. Después de que tengo todo esto, ahora sí puedo hablar que ya tengo inteligencia artificial, porque es gracias a esta red neuronal y el aprendizaje profundo que se hizo y el machine learning, donde él empezó a establecer criterios a partir de lo que llamamos supuestos pues algunos le pueden llamar improvisaciones, pero son en realidad son el adivinar lo que viene. Eso es técnicamente lo que ocurre. Y bueno, estos conceptos son muy valiosos para manejar en el concepto eh, de la inteligencia artificial. eh, Hay otros elementos como algoritmo, que es un conjunto de instrucciones dadas. En una red neuronal no hay instrucciones dadas, más bien son las redes neuronales un conjunto de algoritmos para detectar los algoritmos que crean, que resuelven los problemas. El conjunto de datasets son los datos que se agregan al machine learning o a la misma red neuronal para poder entrenar. Hay un concepto del procesamiento de datos, que es todo el aprendizaje que hay. Hay dos tipos de aprendizaje, uno supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado es que se agregan datos, como lo acabo de decir, y el no supervisado es que busca patrones para checar. Aún así, entre el supervisado y no supervisado siempre hay personas que están rectificando la data y están devolviéndole al machine learning o a la red neuronal los ajustes que debe de hacerse porque él tiene pesos por cada una de ellas. Otro concepto, overfitting y underfitting, que ocurre cuando el modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no genera bien los datos nuevos. Esto es un overtraining, por decirlo de alguna manera. Y el underfitting es cuando el modelo más bien es demasiado liviano y no captura las relaciones entre los datos. Entonces, estos son dos conceptos que ocurren. Luego viene, lo que hablamos de aprendizaje profundo, que se usa para modelar y aprender patrones. El procesamiento del lenguaje natural, que ese es un campo en la inteligencia artificial y que se usa para interpretar el lenguaje humano. O sea, no es el tema de lo que algunos han llamado ingeniería de prompts. No, esto es la manera en la cual usted no tiene que ser estructurado, usted habla y él entiende. El reinforcement learning es básicamente cuando se requiere que la red neuronal
o el Machine Learning que ya tenemos ejecutando se realinea. Esto es sumamente importante y vamos a hacer una pausa aquí. Voy a buscar un ejemplo de red neuronal. ¿Cómo se ve una red neuronal? Red Neural Network. Entonces, bueno, este es un ejemplo interesante. Esto es como se ve una red neuronal. Estas son capas. Esas serían las entradas y estas son las salidas. Y cada una de estas es una capa. Cada relación entre esta y esta, aquí hay un peso. Entre esta y esta hay un peso. Entre más redes neuronales exista, perdón, entre más capas de la red neuronal exista, más eficiente es la salida. Aunque la verdad es que hemos tenido redes neuronales que tienen miles de capas intermedias y está underfitting. Ok, esto es, me parece importante, pero así es como se ve una red neuronal. Aquí están pasando consideraciones, están pasando una conversión de datos entre un punto a otro punto hasta que llega la entrada 30 grados Celsius y la salida 86 grados Fahrenheit o Fahrenheit. Vamos a ver aquí qué más hay. Bueno, me parece que ya con eso deberíamos de quedar un poco alineados con el tema.